¿Han oído hablar alguna vez de la historia de Sansón? Es una de las historias más fascinantes y llenas de lecciones de la Biblia. Fue un hombre que vivió hace mucho tiempo, un héroe de la Biblia. Su vida y sus hazañas han sido contadas y recontadas a lo largo de los siglos. Sansón era especial. Dios lo eligió para ser un líder para su pueblo, los israelitas. Su misión era protegerlos de sus enemigos y guiarlos en tiempos difíciles. Incluso antes de que Sansón naciera, Dios tenía un plan para él. Un ángel se apareció a su madre y le anunció que su hijo tendría un propósito divino. Sansón sería un nazareo. Esta era una promesa sagrada a Dios. Como nazareo, debía seguir ciertas reglas estrictas, como no cortar su cabello. Los nazareos vivían de manera diferente, se abstenían de ciertas cosas y llevaban una vida de devoción y simplicidad. Mostraba su devoción a Dios de maneras especiales. Su vida era un testimonio de su fe y compromiso con Dios. La vida de Sansón estaría dedicada a servir a Dios y proteger a su pueblo. Su fuerza y valentía eran legendarias. Se le daría una gran fuerza para hacer cosas asombrosas. Podía realizar hazañas que parecían imposibles para un ser humano común. Pero la historia de Sansón no trata solo de fuerza. También es una historia de lucha interna y desafíos personales. También se trata de decisiones. Las decisiones que tomó Sansón tuvieron un gran impacto en su vida y en la vida de aquellos a su alrededor. A través de su historia, aprendemos sobre la importancia de la fe, la obediencia y las consecuencias de nuestras acciones. La historia de Sansón sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que todos tenemos un propósito y que nuestras decisiones importan. ¿Qué significaba para Sansón ser un nazareo? Significaba que tenía que seguir reglas especiales. Estas reglas eran su promesa a Dios. Una regla era que Sansón nunca podía cortarse el pelo. Su cabello largo era una señal de su dedicación a Dios. Representaba su conexión especial con Dios. Otra regla era que Sansón no podía beber vino ni ninguna bebida fuerte. Tampoco podía tocar nada que estuviera muerto. Estas reglas pueden parecernos extrañas hoy en día, pero para los israelitas eran formas importantes de demostrar que estaban apartados para Dios. La vida de Sansón como nazareo sería un testimonio del poder y el amor de Dios por su pueblo. Sansón era famoso por su increíble fuerza. Podía hacer cosas que ningún hombre común podía hacer. Pero ¿de dónde venía esta fuerza? No era de Sansón mismo. La Biblia nos dice que la fuerza de Sansón venía de Dios. Dios le dio a Sansón esta fuerza con un propósito: derrotar a los filisteos. Los filisteos eran enemigos de los israelitas. Eran crueles y poderosos. Dios eligió a Sansón para ser su instrumento de liberación. Él usaría la fuerza de Sansón para proteger a su pueblo y mostrar su poder. Pero el don de la fuerza de Dios venía con una responsabilidad. Sansón tenía que permanecer fiel a su voto de nazareo. Un día, Sansón caminaba por los viñedos disfrutando de la tranquilidad y la belleza del paisaje. Los viñedos eran vastos y llenos de vida, un lugar donde uno podría perderse en pensamientos profundos. De repente, se encontró con un león feroz. El león rugió con una fuerza aterradora y se abalanzó sobre Sansón, sus garras listas para atacar. Pero Sansón no tuvo miedo. Con una valentía y fuerza incomparables, agarró al león con sus propias manos y lo mató. La lucha fue intensa, pero Sansón salió victorioso, demostrando su increíble poder. Esta hazaña asombrosa mostró la increíble fuerza que Dios le había dado. No era solo fuerza física, sino también una fuerza de espíritu y determinación que lo distinguía de los demás. Más tarde, Sansón regresó al mismo lugar, recordando su encuentro con el león. Caminaba con una confianza renovada, sabiendo que había superado un gran desafío. Vio que las abejas habían hecho un panal dentro del cadáver del león. Era una vista inusual y sorprendente, un recordatorio de su victoria. Comió la miel y la compartió con su familia, disfrutando del dulce fruto de su valentía. Este acto no solo mostró su fuerza, sino también su generosidad y deseo de compartir con los suyos. Este evento nos da un vistazo a la personalidad de Sansón. Era valiente y fuerte, un verdadero héroe en todos los sentidos. Pero también tenía una debilidad por el placer y la impulsividad. A menudo actuaba sin pensar en las consecuencias, dejándose llevar por sus deseos.
Esta debilidad lo llevaría más tarde por un camino peligroso, lleno de desafíos y pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su carácter y su fe. Sección 5. El desafío de los filisteos. Tentación y engaño. La gran fuerza de Sansón lo hizo famoso. Los filisteos, que temían a Sansón, trataron de descubrir el secreto de su poder. Sabían sobre el voto de Nazareo, pero no entendían su verdadero significado. Pensaban que la fuerza de Sansón provenía de algún amuleto mágico o ritual. Idearon un plan para engañar a Sansón y hacerle romper su voto. Creían que si Sansón rompía su promesa a Dios, perdería su fuerza. Pocos sabían que el mayor enemigo de Sansón no eran los filisteos, sino sus propios deseos. Sección 6. La traición de Dalila, amor, mentiras y la pérdida de la fuerza. Los filisteos, enemigos acérrimos de Sansón, encontraron una manera de explotar su mayor debilidad, su amor por las mujeres. Sabían que su fuerza sobrehumana era un obstáculo insuperable para ellos. Sobornaron a una mujer llamada Dalila, conocida por su belleza y astucia, para que sedujera a Sansón y descubriera el secreto de su fuerza. Dalila aceptó el soborno con la promesa de una gran recompensa. Dalila fingió amar a Sansón, mostrándose como una mujer cariñosa y devota. Se ganó su confianza y su corazón. Lo colmó de afecto, susurros dulces y caricias, y le rogó insistentemente que le revelara el secreto de su increíble fuerza. Cada día, sus súplicas se volvían más intensas. Sansón, cegado por sus profundos sentimientos por Dalila, al principio se resistió a sus preguntas. Sabía que revelar su secreto podría ser su perdición, pero Dalila fue persistente. No se dio por vencida. Lo desgastó con sus constantes preguntas y súplicas, día tras día, noche tras noche. Finalmente, Sansón, agotado y vulnerable, cedió a la presión. Le confesó a Dalila que su fuerza provenía de su largo cabello, que nunca debía ser cortado debido a su voto de Nazareo. Dalila, con el secreto en sus manos, sabía que había cumplido su misión. Tan pronto como Sansón reveló su secreto, Dalila lo traicionó. Llamó a los filisteos. Mientras Sansón dormía, le afeitaron la cabeza. Cuando se despertó, se sintió débil e impotente. No se dio cuenta de que Dios se había apartado de él porque había roto su voto. Los filisteos capturaron a Sansón fácilmente, lo cegaron y lo encadenaron. Lo obligaron a trabajar como un animal, moliendo grano en su prisión. Sansón, una vez un poderoso guerrero, era ahora un prisionero de sus enemigos. Había perdido su fuerza, su libertad y su dignidad. Incluso en su desesperación, Sansón encontró una manera de volver a Dios. Oró por perdón y fuerza. Su cabello comenzó a crecer de nuevo, una señal de que Dios había escuchado su oración y estaba con él de nuevo. Los filisteos, inconscientes de la renovada conexión de Sansón con Dios, se reunieron en un templo para celebrar su victoria. Sacaron a Sansón para burlarse de él. Pensaban que era un hombre derrotado, que ya no era una amenaza, pero habían subestimado el poder del perdón de Dios y la fuerza que proviene del arrepentimiento. La historia de Sansón es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de Dios. También nos enseña sobre los peligros de la desobediencia y la importancia de ser fieles a nuestros compromisos. Todos enfrentamos tentaciones en la vida. Al igual que Sansón, podemos sentirnos tentados a comprometer nuestros valores o ceder a nuestros deseos. Pero la historia de Sansón nos recuerda que la verdadera fuerza reside en resistir la tentación y permanecer fieles a Dios. Cuando nos desviamos del camino de Dios, nos volvemos vulnerables a nuestros enemigos y corremos el riesgo de perderlo todo. Pero incluso cuando cometemos errores, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos una segunda oportunidad.